Estimados amigos, ¿cómo les va? Estamos transmitiendo en directo este día 10 de mayo del 2020, la era del coronavirus. Así que seguimos con nuestro estudio de las mitzvot constantes. Y vamos a seguir con la mitzvah de Yirat Hashem. Así que denme un segundito. Como les cuento normalmente, déjenme abrir acá, para que por favor me cuenten si están presentes o no. Recuerden que yo solamente veo un numerito. A veces, por algún motivo que todavía no he descubierto, algunas personas que entran me las muestran, pero la gran mayoría de las personas que entran no me las muestra. Es medio, no sé, inclinado por sus opiniones por el Facebook mismo. Entonces, como les digo, mándenme un mensaje, así yo voy a saber que ustedes están aquí presentes junto a mí. Solamente sé que está la Geraldine, así que bienvenida Geraldine. Y también veo que está la Bárbara Rubin. Bienvenida Bárbara, un placer estar con ustedes. Sé que hay otras 26 personas más en este minuto que no sé quiénes son, pero les mando muchos cariños y espero que estén todos bien. Y vamos a seguir entonces estudiando lo que estábamos estudiando la última vez, ¿ya? Y lo que estuvimos estudiando la última vez era la mitzvah constante de Yirat Shamayim, de temor de Dios, ¿ya? Déjame hacer un breve resumen de lo que hablamos la vez pasada para que lleguemos a los puntos que nos competen en esta oportunidad, ¿ya? Bienvenida Marlene. Entonces, lo primero que dijimos fue, definimos Yirat Shamayim como una persona que literalmente vive con las consecuencias, y el requisito fundamental de Yirat Shamayim significa que una persona quiere vivir en la realidad, algo que estuvimos hablando que es para nada obvio, para nada. Este mundo se define como un lugar que una persona puede vivir en el mundo de fantasías, puede vivir en el mundo donde nos contamos cuentos, queremos vivir donde queremos. Entonces Yirat Shamayim significa vivir con las consecuencias, ¿ya? Y estuvimos enfatizando que vivir en la realidad significa darse cuenta que vivimos en un mundo de consecuencias. Así de obvio y así de complejo es vivir con Yirat Shamayim. ¿Por qué? Porque estuvimos analizando, date cuenta todo el placer, vimos 5 niveles, date todo el cuenta el placer que está ahí en el mundo y afuera, y cómo una persona no está ni siquiera cerca del placer que puede ofrecer la vida allá afuera. Entonces imagínate el enorme placer que existe en el mundo, eso estuvimos hablando. El segundo nivel, date cuenta todo el posible dolor que existe allá afuera, y cómo eso supera el potencial dolor de este mundo, supera a todo el mundo, a todo el placer de este mundo. El tercer nivel es contemplar y darse cuenta que un instante en lo que se llama el Gehinom, el infierno, por así decirlo, a pesar de que sea el concepto exactamente de dolor del alma, de dolor espiritual, es peor que todos los dolores de este mundo. Entonces pasamos desde placer disponible, vive en esa realidad, date cuenta el dolor de este mundo, date cuenta el dolor espiritual, es el tercer nivel. El cuarto nivel es darte cuenta que una sola acción positiva, esa sonrisa, esa buena acción, ese tzedakah, esa tefilá que hiciste por alguien, esa corrección de tus midot, el premio de una sola mitzvah vale más que todo el dolor del Geinom. ¿Ya? Entonces, esto significa vivir con Yirat Shamayim, eso es lo que estuvimos hablando, vivir con las consecuencias, no solamente, por supuesto que también significa, pero no solamente significa vivir con, wow, si yo hago estas cosas, va a producir estas consecuencias en este mundo. Ese es el primer nivel más bajo de Yirat Shamayim, sino que darse cuenta de todo el potencial infinito, y lamentablemente nosotros los seres humanos vivimos en una perspectiva muy miope de la realidad. Es tan miope que justamente queremos expandir nuestros horizontes, y esto nos ayuda a vivir en un estado de conciencia que se llama la realidad,
que el mundo está siendo generado por Hashem en este instante, que te creó para el máximo placer y con las decisiones de tu libre albedrío tiene que tener las condiciones máximas. Y ahí llegamos al quinto nivel, y de aquí vamos a pasar al tema que realmente nos compete hoy día. Saludos, Paulina, gusto verte. Y es que todos estos elementos de Yirat Shamayim todavía están un poco concentrados en lo que puede pasarme a mí. Todavía tiene una raíz narcisa y egocéntrica, y eso es lo natural de los seres humanos. Todos nosotros naturalmente estamos como configurados para perseguir nuestro beneficio, nuestro placer inmediato. Y por eso es darse cuenta que la experiencia final es la recompensa que tiene una persona simplemente por hacer la voluntad de Hashem, ¿ya? Lo vimos un minuto, si una persona tiene que hacer algo por su hijo, no va a estar pensando sobre su plata, lo va a ver como inmediato, lo va a ser autónomo. El hecho que nosotros lleguemos al nivel de la realidad, darnos cuenta que queremos hacer las cosas porque Hashem es la voluntad, que es lo único que existe. Si nosotros hemos visto la mitzvah 1, que es Anoji Hashem, lo que Hashem existe, Lo Yeleja Elohim Achirim, no tengas otros dioses, Yihud Hashem, Hashem es uno, Abat Hashem, amar a Dios. Entonces, cuando llegamos a la quinta, ya tendríamos que tener absolutamente claro que desde la perspectiva más profunda de la realidad, lo único que existe es la voluntad de Dios. Eso significa vivir la realidad. Y no está buscando otro premio. Cuando una persona no busca otro premio, eso es lo que se llama, ese es el concepto del lishma. Hacer las cosas lishma significa que una persona no lo está haciendo por un premio otro, ulterior. Tú haces la cosa por la cosa misma. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de llegar. Ese es el nivel más elevado de Yirat Shamayim. ¿Ya? Ahora, el tema que vamos a comenzar hoy día son explorar cuáles son las razones que hay algo, no sé si ustedes lo sienten, yo lo siento, yo creo que todos ustedes lo sienten de alguna u otra forma, porque si no fuera así, nosotros viviríamos un nivel de conciencia que seríamos, wow, impresionante, y eso es lo que estamos aspirando a llegar a ser como seres humanos. Tenemos que tratar de entender cuáles son las razones que de alguna u otra forma nos hacen evitar querer esto que se llama temor de Dios. De partida, yo ya tengo clarísimo que el concepto de temor de Dios tiene problemas de marketing. ¿Quién quiere tener temor? Entonces, vamos a ir entonces analizando las 4 razones, 4 impedimentos que Rav Noach Weinberg y Zichrono Libraja nos hacía prestar atención para darnos cuenta que está como un impedimento interior para tratar de vivir esto que hemos llamado, que se llama Yirat Shamayim, que hemos definido con la razón de vivir la realidad. Y el primer punto es que vivir en la realidad tiene un elemento de dolor. Estar en lo que se llamaría Never Neverland, soñar, vivir ilusiones, es cómodo. Huimos del dolor porque pensamos que si lo evitamos, obtendremos placer. Pero todo lo que obtenemos, Rav Noach Weinberg enfatizaba esto fuertemente, lo opuesto del dolor es la comodidad, no el placer. En realidad, el dolor es el precio que tienes que pagar por el verdadero placer. Entonces, eso es el primer factor. En segundo lugar, el miedo, el temor, tenemos que darnos cuenta que es un placer placentero. No por nada, métete a YouTube, la gente paga plata para saltar en paracaídas, sube en montañas rusas. Yo puedo decírtelo, en enero tuve un viaje con jóvenes de Morashá, fuimos a Nueva York y subíamos una montaña rusa, ¿ya? No sé si lo haría normalmente, pero realmente esa adrenalina uno se baja y se baja con todo, la gente paga dinero para que lo asuste, la industria de las películas de terror. ¿Cuál es el placer? El placer es que de alguna u otra forma, cuando una persona está en un estado de adrenalínico, por así decirlo, es como que se te prenden los sentidos y estás como presente.
Es como un acceso ficticio a la realidad. Entonces, el problema de esa cosa que es el resultado por la adrenalina, el resultado de la adrenalina lo único que hace es que una persona, como es ficticio, finalmente lo que hace es que eh, se va rápido. Entonces, la primera paso embalado, me bajo, me quiero subir de nuevo, pero empieza a pasar el rato y te das cuenta de que por lo menos te da la sensación de que, wow, quiero estar vivo. ¿Ya? Eh, eh, entonces, eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Es genial estar vivo. ¿Ya? Eh, pero después nos empezamos a acordar de los problemas, nos empezamos a acordar de las dificultades, de nuestras pequeñas torterías, y lamentablemente al poco pasar, entonces nos empezamos a dar miedo. Entonces, el primer punto. Tenemos que trabajarnos la definición, decía Ram Noah Weinberg y Ronald Abraham, de decadencia. La definición de decadencia es tenerle temor al dolor. Y creer que lo opuesto de dolor es placer. Lo opuesto de dolor es comodidad. El placer no opuesto al dolor. Muchas veces los placeres más profundos de la vida están asociados a placer. Las mujeres tienen el beneficio de haber tenido la experiencia de tener hijos y por lo menos saben que tal vez las experiencias que son dolorosas pueden ser las experiencias más significativas de la vida. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con el dolor de una forma que no lo categoricemos como lo opuesto al dolor. Cuando una persona piensa que lo opuesto del dolor es el placer, Ram Noah Weinberg lo decretaba como esa es la decadencia. Entonces, ese es el primer pedo. Hay una cosa, la sensación de temor nos produce un dolor. ¿Por qué? Porque es vivir la realidad. Tenemos que aprender a querer vivir en la realidad y pagar el precio. Segundo punto que queremos analizar es que ¿qué es lo que nos impide querer acceder a Yirat Shamayim? Es que el temor, el miedo es paralizante. ¿Ya? Entonces, las personas no quieren tener miedo porque sienten que el miedo es algo que los paraliza. Puedes sentir que entonces paralizarte te reduce tu potencial. Sin embargo, el miedo subyacente más profundo es que sentirte cuando no expresas tu potencial, eso es un temor más profundo. Por ejemplo, como cuando una persona estaba Ram Noah Weinberg citaba, cuando una persona, qué sé yo, estaba en el colegio y había un bully, entonces el bully hacía bullying y se dejaba hacer bullying, se dejaba hacer bullying. Entonces el hecho de que tú no fuiste capaz sería preferible confrontar al bully y que te deje el ojo morado, a que esa sensación de haberte quedado paralizado, ¿verdad? Si una persona no se pone de pie y no hace lo correcto, entonces servirá esta experiencia toda tu vida. Entonces, si una persona le hace frente a su temor, si enfrentas así lo menos a los matones, a los bullies, y ellos se retroceden, o si tienes una buena pelea y te ensucia un poco, pero te levantaste, recordarás con orgullo y placer eso el resto de tu vida. Tenías miedo, pero hiciste lo que tenías que hacer. Eso es un verdadero placer que uno tiene que ajustarse. El temor es solo perjudicial cuando no lo enfrentas. Cuando enfrentas tus temores y haces lo que tienes que hacer, entonces el miedo te da una sensación de poder, de autonomía. Cuando tienes poder, cuando tienes temor, además, tienes como el poder de 10 hombres. Todos sabemos, bajo presión, bajo poder, sacamos fuerza de flaqueza que nunca se pudiera haber siquiera imaginado. Entonces, el temor puede activar tu adrenalina, pero lo más importante es que tienes que darte cuenta de que nosotros no queremos temor porque significa que nos paralizamos. Pero ahí está, la realidad está ahí, yo quiero tal vez no ver la realidad, tengo disonancia cognitiva, quiero tratar de vivir en Never Never Land, y en vez de hacer eso, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo de una vez por todas decido confrontar el dolor, enfrentarlo a él y no dejarme paralizar. Ese es el segundo punto. El tercer punto. Una de las razones que nosotros sentimos que una persona quiere tener temor es porque nosotros queremos sentirnos como personas independientes. Sentimos que si tenemos miedo,
entonces seremos como robots, haciendo lo que alguien más nos está diciendo. Esto es cierto del miedo a los seres humanos. Pero el miedo a Hashem, y este es un punto impresionante, esto es lo que te puede traer la libertad. Porque si tienes miedo a Hashem, si tienes temor a Hashem, ¿qué quiere decir para ti? ¿Qué crees tú? ¿Que Hashem quiere algo a ti que no es tu beneficio? Entonces, Hashem te está dando la posibilidad de llegar a tu potencial. El miedo a Hashem es estar libre de tontería. Es cuando tú vives en la realidad, ves las consecuencias hasta el máximo, entonces te das cuenta que a veces estás atrapado en cosas tontas, en cosas mezquinas. Al contrario, tener temor a Hashem significa relacionarte con su voluntad como la base de esta realidad, significa que te da libertad de los temores de este mundo. Yo hago en este mundo lo que tengo que hacer, no le tengo temor al dolor, enfrento lo que tengo que hacer, una persona tough. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vivir en la realidad con temor a las verdaderas consecuencias del mundo es lo que te hace no ser esclavo de la mezquindad. Somos esclavos de la comodidad. ¿Ya? Estamos cargados entonces de materialismo, estamos cargados de estas cosas, entonces pasamos con temores de este mundo. Pasamos con temores de si va a haber en este momento, ¿verdad? Si una persona va a tener tranquilidad, no va a tener tranquilidad, qué hacer el futuro, qué es la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, date cuenta, vive en la realidad. La realidad es el Ratzon Hashem. ¿Ya? El cuarto nivel, la cuarta razón de por qué a veces puede ser entonces que una persona está sintiendo una oposición una oposición interna a tratar de obtener esta gran mitzvah que se llama Yirat Shamayim, Yirat Hashem, es porque en un cierto sentido el temor es como tiene un elemento como degradante, ¿no? Es degradante en un cierto sentido responder basado en las consecuencias. Es como, chuta, como que entendemos que tener temor es mucho menos elevado que hacerlo algo en forma mucho más como altruista, ¿no? Y la verdad de las cosas es que nuestros sabios lo dicen lo mismo. Dice, una persona, a Obed Miyira, Hareise Ebed Garúa, dicen nuestros sabios. Una persona que está todo el rato, y uno lo sabe, ay, pero ¿qué me va a pasar? Ay, si lo hago, ay, no lo hago, etc. Se considera un Ebed Garúa. ¿Ya? Se encuentra una persona que está preocupado de sí mismo, no es una persona que está realmente al servicio de lo que Hashem quiere, sino que una persona está conectado con sus propios temores y con su propio susto. ¿Ya? Lo que quiere decir que, como diría Ramnoa Weinberg, si el diablo pudiera pagar más, sería el servidor del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es lo que una persona tiene que aspirar? Una persona tiene que aspirar a hacer las cosas porque es lo correcto y porque es lo bueno. ¿Ya? ¿Ya? Hacer algo porque simplemente la voluntad de Dios, tal como yo no le debo llevar las flores a mi señora porque si no le llevo las flores me va a castigar, a pesar de que dentro de mi espalda, de mi cabeza, está esa sensación. Yo quiero llevarle las flores a mi señora porque realmente me quiero conectar con ella. Entonces, los seres humanos tenemos que vivir en esta doble dimensión, ¿ya? Por un lado, tenemos que vivir en la dimensión en la cual tenemos un poquito de temor y respeto, pero lo que motiva, lo que realmente me hace querer conectar es por la cosa misma, es lo que llamamos lishma, es porque quiero hacer la voluntad de Dios, es porque me quiero conectar con Él. Eso es lo que dicen nuestros sabios. Altiyu que abadim ameshame shime tarrab almenad le kabel pras. No seas como esos sirvientes que sirven a Dios, a su maestro, a su jefe, para recibir un premio. Ela yuke abadima me llame shime sarab shelo almenad le kabel pras. Para no recibir un premio. ¿Ya? Pero por otro lado, tenemos que ser personas prácticas. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando las personas dicen, no, lo que pasa es que yo quiero hacerlo por las motivaciones correctas, bueno, lamentablemente no nos conocemos tanto y todos nosotros sabemos que
nos relajamos, perdemos el incentivo, si nos sacan la presión no hacemos lo que tenemos que hacer, si no tenemos una cuota de temor, entonces no lo vamos a hacer. Y por lo tanto es una escalera. Tenemos que ser prácticos. Es verdad, es un poquito degradante estar preocupado de tus propios dolores, pero es más degradante estar atrapado en un mundo ilusorio, es más degradante tener sustos de este mundo, es más degradante tener obsesiones con cosas de este mundo, con el dolor, que si me le quitan la pega, que si tengo plata, que mi salud, que etcétera. Eso es más degradante. Y Besrat Hashem, cuando una persona va creciendo con el tiempo, entonces va pasando de lo que se llama Yirata Onesh, el temor al castigo y lo que te puede pasar a ti, y vas llegando gradualmente a una admiración que te apabulla, allá es tu nivel muy elevado, y finalmente tú simplemente quieres, cuando una persona se conecta a la inmensidad y a la grandeza de Dios, entonces simplemente quiere ser parte de eso. Y eso ya se empieza a hacer yira, ¿ya? Y para eso una persona tiene que salirse de su temor del dolor, ¿ya? El Yirat Shamayim es un medio para un fin, ¿ya? Por ejemplo, con Yirat Shamayim, una persona, cuando tienes claridad de las consecuencias, entonces mira, la verdad la cosa es que, qué sé yo, una persona me habló mal, y una persona que no tiene Yirat Shamayim inmediatamente salta y explota y le habla mal a esta persona. ¿Qué es lo que significa tener Yirat Shamayim? Significa, wow, yo empiezo a darme cuenta que las acciones que yo hago tienen tremendas consecuencias y tengo que tratar de reaccionar de la mejor manera ahora porque quiero llegar a lo más adelante. Entonces estas son las 4 razones por las cuales básicamente Rabbi Noah Weinberg explicaba por qué una persona a veces no querría adquirir esta gran característica de Avodat Hashem que se llama Yirat Shamayim. 1, como hemos dicho, las personas tenemos una aversión al dolor, pero tenemos que aprender a darnos cuenta que el dolor es el precio normalmente que tenemos que pagar por el placer, ¿ya? Darte cuenta que esta vida es una montaña rusa. 2, tenés que superar y darte cuenta que la vida no te debe paralizar y que si el miedo te paraliza, eso es la mala expresión del temor, pero por otro lado, date cuenta que el temor, cuando tú lo enfrentas, entonces te empodera. Como Rav Noah Juan lo decía, si una persona, puedes verlo de 2 formas, ¿verdad? Una forma dices, a ver, ¿te puedes aprender las 613 mitzvot de memoria? Decía Rav Noah Weinberg. Entonces cualquiera de nosotros, con todo tal grado de honestidad, le diríamos, no, ¿cómo yo voy a poder saber las 613 mitzvot mañana? 2 opciones. Si te ofrezco $1.000.000, ¿te lo aprendes para mañana? Yo creo que me pasaría toda la noche aprendiendo, no dormiría hasta que me aprenda las 613 de memoria. Esa es una opción. O la otra es, si no te lo aprendes para mañana, te matamos, lo aleinu. Entonces, ahí una persona sí se aprendería, ¿verdad? ¡Wow! Pasaría toda la noche, etc. Entonces te das cuenta que a veces el temor te empodera. Aquí me está preguntando la Paulina. Igual no entiendo el hecho de por qué temer a Hashem si actúa de acuerdo a si se actúa de acuerdo a buenos principios. Entonces, querida Paulina, yo diría lo siguiente. Es importante, la parashá pasada, no pasada inmediatamente, hace un par de semanas atrás, hablaba sobre el momento de la inauguración del tabernáculo en el desierto, que se presentó la presencia divina, y en ese momento los hijos de Aarón se agarraron y ofrecieron un fuego, un incienso que no había sido comandado, y fallecieron. Todo el tema es que es muy difícil tener el equilibrio y la motivación en los seres humanos para hacer lo correcto. Una persona, por supuesto, como está diciendo, tiene que vivir de acuerdo a los buenos principios. Una persona tiene que estar motivado en general, pero si una persona es honesta, se va a dar cuenta de que tiene algún cierto grado de motivación porque no lo vayan a pillar, porque tiene búsqueda de cómo le va a sentir más placer, cómo le va a convenir, cómo le va a hacer. Entonces, para eso una persona tiene que vivir con las consecuencias. Pero como tú estás viendo diciendo, esa es la parte denigrante que estábamos hablando. Efectivamente, vivir desde el temor tiene un elemento denigrante.
Pero por otro lado, tenemos que ser prácticos. Si una persona no vive, si una persona se va a acordar que va a hacer algo negativo, y en ese minuto se acuerda, wow, por esto voy a pagar un precio muy alto, entonces, Baruch Hashem, que pensaste en eso. Ahora, si tú me dices, ¿eso es el objetivo final, lo que estamos llegando? No, no es así. Pero ojalá viviéramos en la realidad, viviéramos con las consecuencias, y viviéramos que darnos cuenta que todas las consecuencias de Hashem y hagamos siempre lo correcto. Pero ¿quién de nosotros hace siempre lo correcto? Y a veces tienes que sentir que si no haces lo correcto, te va a llegar. Aun cuando entendemos que ese no es el objetivo final. El objetivo final es llegar a ser una persona que realmente está conectada con las alturas y hace las cosas por amor y no lo hace por temor y no está preocupado de lo que le va a pasar, etc. Pero también tenemos que darnos cuenta que es un proceso que toma toda la vida. ¿Ya? El tercer punto que, para repetir, que dijo Ramnoah Weinberg sobre por qué el temor es importante, porque date cuenta que tener temor de las consecuencias de largo plazo y las más grandes, las más importantes, entonces te hace liberarte de todas las pequeñeces de este mundo. Es como déjame buscar un ejemplo, es como cuando una persona está encargada de una gran operación o de una gran empresa. Entonces en ese momento sabe que se me ocurrió, entonces se acaba la llave más importante con no sé, las claves secretas de que va a salvar el mundo completo, entonces se está cayendo por un pozo, no sé, como la misión imposible, qué sé yo, que el tipo en ese minuto es tan importante y son tan grandes las consecuencias que tú estás conectado, que la mayoría de la gente te ve y dice, pero ¿por qué estás? ¿Cómo te vas a hacer esa cosa? Una locura. Pero cuando tú estás conectado con las cosas grandes, entonces todas las cosas paralelas a esas te parecen pequeñas. Entonces, ¿qué? Nosotros estamos preocupados de qué es lo que nos va a pasar, estamos preocupados de nuestra plata, de nuestra salud, de nuestro esto, de nuestros pequeñeces un poquito. Si nosotros estuviéramos pensando en grande, entonces nos daría, el temor de las cosas grandes nos libera de las cosas chicas. Y no hay nada más grande que la verdadera realidad, que Hashem es la verdadera fuente de este mundo. Y la última razón por la cual entonces, la cuarta, es ¿por qué? Porque nos damos cuenta que tener miedo es un poco degradante, como decía la Paulina, efectivamente. Todo ser humano sabe que debemos hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque tenemos miedo de las consecuencias. ¿Ya? Y si una persona se dedica toda su vida por esto, entonces efectivamente no es el objetivo final. En el sentido de Yirat Hashem es un mecanismo para poder cumplir todo el resto de las mitzvot que realmente son deseables, que se llama principalmente Avat Hashem, que es la que hablamos la AP hace 2 veces atrás, que es el objetivo más grande, vivir un estado de placer y de conexión, hacer las cosas correctas porque es lo correcto. Pero una persona tiene que ser realista. Tiene que darse cuenta de que tiene que ver un poquito de sal y pimienta que se llama temor, significa tener detrás de todo las consecuencias, lo que me va a pasar, que lo que pasa si no hago lo correcto, y eso, Besat Hashem, va a ser para mí una forma de conectarme y de crecer hacia las cosas más trascendentales. Queridos amigos, les deseo que estén muy bien, les mando muchas bendiciones, Besat Hashem, dentro de poco escucharemos ya buenas noticias y terminaremos ya este encerro, ¿verdad? Y nos podremos ver ya frente a frente, pero por mientras, entonces seguiremos viéndonos por Facebook. Muchos cariños para todos los asistentes, saludos a todos.